Distraída, impulsiva, sin pensar que estaba conmigo, se había encogido de hombros, había empezado a hablar como habría hecho con una de aquellas mujeres, quizá con una de mis muchachas en flor, y bruscamente, de vuelta a la realidad, roja de vergüenza, tragándose lo que iba a decir, desesperada, no había querido pronunciar una palabra más. Yo no tenía un segundo que perder si no quería que se diese cuenta de la desesperación en que me encontraba. Pero tras el sobresalto de rabia, las lágrimas ya me venían a los ojos, como en Baalbek, la noche siguiente a la revelación de su amistad con los Vintey. Necesitaba inventar inmediatamente para mi dolor una causa plausible, capaz al mismo tiempo de producir sobre Albertín un efecto tan profundo que eso me diera una tregua de unos cuantos días antes de tomar una decisión. Por ello, en el momento en que me decía que nunca había sufrido una afrenta semejante a la que yo le había infligido yéndome, que habría preferido morir antes que oírselo decir por medio de François, y cuando, irritado por su ridícula susceptibilidad, me disponía a decirle lo que había hecho, que lo que había hecho era realmente insignificante, que no había nada de ofensivo para ella en mi salida, y como, mientras tanto, paralelamente, mi búsqueda inconsciente de lo que había querido decir después de la palabra casa había terminado, y ya era imposible ocultar por completo la desesperación en que mi descubrimiento me precipitaba, en lugar de defenderme, me acusé. Mi pequeña Albertín, le dije en un tono dulce que ya ganaba mis primeras lágrimas. Podría decirle que se equivoca, que lo que he hecho no es nada, pero mentiría. Tienes razón. Mi pobre pequeña ha comprendido la verdad, y la verdad es que hace 6 meses, que hace 3 meses, cuando aún sentía tanto cariño con usted, nunca lo hubiera hecho. Es una cosa insignificante y es enorme debido al inmenso cambio en mi corazón, del que es señal. Y puesto que ha adivinado usted ese cambio que esperaba ocultarle, esto me lleva a decirle, mi pequeña Albertín, proseguí con una dulzura y una tristeza profundas, ya ve, la vida que aquí lleva es aburrida para usted. Más vale separarnos. Y como las mejores separaciones son las que se hacen con mayor rapidez, le ruego para abreviar el gran dolor que voy a sentir que se despida de mí esta noche y se vaya mañana por la mañana sin que yo vuelva a verla mientras esté dormido. Albertín pareció estupefacta, todavía incrédula y ya desolada. ¿Cómo mañana? ¿Es lo que quiere? Y a pesar de lo mucho que sufría hablando de nuestra separación como algo que ya pertenecía al pasado, quizá en parte a causa de ese sufrimiento mismo, me puse a dar a Albertín los consejos más precisos sobre ciertas cosas que tendría que hacer después de irse de la casa. Y de recomendación en recomendación no tardé en entrar en minuciosos detalles. Tenga la bondad, le dije con tristeza infinita, de enviarme el libro de Bergot que está en casa de su tía. No corre prisa, dentro de 3 días, de 8, cuando quiera, pero piense en ello, para que no tenga que mandar a pedírselo, me haría demasiado daño. Hemos sido felices, ahora nos damos cuenta de que seríamos desdichados. No diga que nos damos cuenta de que seríamos desdichados, me dijo Albertín interrumpiéndome. No diga nosotros, es usted solo el que lo piensa. Bueno, en fin, usted o yo, como quiera, pero por una razón o por otra, pero es una hora de locos. Tiene que irse a dormir. Hemos decidido separarnos esta noche. Perdón, usted ha decidido, y yo le obedezco porque no quiero apenarle. De acuerdo, soy yo el que he decidido, pero no por ello me resulta menos doloroso. No digo que sea doloroso por mucho tiempo. Ya sabe que no soy capaz de recordar mucho tiempo. Pero los primeros días la echaré tanto de menos. Por eso me parece inútil reavivarlo con cartas. Hay que acabar de golpe. Sí, tiene razón, me dijo con un aire desolado que volvían más tristes todavía los rasgos ajados por la fatiga de la hora tardía. Antes de que me corten un dedo tras otro, prefiero entregar la cabeza de una vez. Dios mío, estoy aterrado pensando de que ahora voy a acostarme. Es una locura. En fin, como es la última noche, usted tendrá tiempo de dormir todo el resto de su vida. Y de esta manera, diciéndole que teníamos que darnos las buenas noches, intentaba retrasar el momento en que tuviera que dármelas. ¿Quiere que, para distraerse los primeros días, le diga a Bloch que envíe a su prima Esther al lugar donde usted esté? ¿Lo hará por mí?
No sé por qué dice eso. Lo decía tratando de arrancar una confesión de Albertín. Solo me interesa una persona, y es usted, me dijo Albertín, cuyas palabras me llenaron de dulzura, pero a renglón seguido, ¿qué daño me hizo? Recuerdo muy bien que le di mi fotografía a esa tal Esther porque insistía mucho y porque veía que eso le agradaría, pero en cuanto a haber hecho amistad con ella o tener ganas de verla, nunca. Y sin embargo, Albertín era de carácter tan ligero que añadió: si ella quiere verme, a mí me da lo mismo. Es muy amable, pero no me interesa nada. Así, cuando yo le había hablado de la fotografía de Esther que Bloch me había enviado y que aún no había recibido cuando le hablé de ella a Albertín, mi amiga comprendió que Bloch me había enseñado una fotografía suya, la que ella le había dado a Esther. En mis peores suposiciones, nunca me había figurado que hubiera podido existir entre Albertín y Esther una intimidad semejante. Albertín no había encontrado nada que responderme cuando yo le hablé de fotografía. Y ahora, creyéndome, sin ningún motivo, informado, le parecía más hábil confesar. Me sentía abrumado. Además, Albertín, quiero pedirle un favor, que no intente volver a verme nunca. Si alguna vez, cosa que puede ocurrir dentro de 1, de 2, de 3 años, nos encontrásemos en la misma ciudad, evíteme. Y viendo que no respondía afirmativamente a mi ruego, no lo haga, Albertín mía, no vuelva a verme nunca en esta vida. Me daría demasiada pena, porque usted sabe que yo la quería de verdad. Sé que cuando el otro día le dije que me gustaría ver de nuevo a la amiga de la que habíamos hablado en Baalbek, usted creyó que eso estaba preparado. Pues no, le aseguro que no me importaba nada. Usted está convencida de que yo había decidido hace mucho dejarla, de que mi cariño era una comedia. Claro que no, está usted loco, no lo he creído, dijo en tono triste. Tiene razón, no debe creerlo. La quería realmente, quizá no con amor, pero sí con un gran cariño, con un grandísimo cariño, más de lo que puede creer. Pero si le creo, y si se figura que yo no le amo, me da una pena enorme dejarla. Y a mí, una pena 1000 veces mayor, me respondió Albertín. Y desde hacía un momento ya estaba dándome cuenta de que no podía seguir reteniendo las lágrimas que me subían a los ojos. Y esas lágrimas no procedían en absoluto del mismo género de tristeza que experimentaba en el pasado cuando le decía a Gilbert: es mejor que no nos veamos más, la vida nos separa. Al escribirle esto a Gilbert, probablemente me decía que cuando amase ella, no a ella sino a otra, el exceso de mi amor disminuiría el que quizá habría podido yo inspirar, como si entre dos seres hubiese fatalmente cierta cantidad de amor disponible, de la que el exceso de uno le fuera sustraído al otro, y que también de otro, como de Gilbert, estaría condenado a separarme. Mas la situación era completamente distinta por muchas razones, la primera de las cuales, que a su vez había producido las restantes, era que aquella falta de voluntad que mi abuela y mi madre habían temido por mí en Combray, y ante la que una y otra, tanta es la energía de un enfermo para imponer su debilidad, habían capitulado sucesivamente, aquella falta de voluntad había ido agravándose de una manera cada vez más rápida. Cuando había advertido que mi presencia cansaba a Gilbert, aún tenía suficientes fuerzas para renunciar a ella. Ya no las tenía cuando hice la misma constatación en el caso de Albertín, y solo pensaba en retenerla a la fuerza. De suerte que si a Gilbert le escribía que no volvería a verla, y con la intención de no volver a verla en efecto, Albertín solo se lo decía de mentira y para propiciar una reconciliación. De este modo nos ofrecíamos el uno al otro una apariencia que era muy distinta de la realidad, y sin duda siempre es así cuando dos seres están frente a frente, dado que cada uno de ellos ignora una parte de lo que hay en el otro, incluso lo que sabe le resulta en parte incomprensible, y ambos manifiestan lo que les es menos personal, sea que ellos mismos no se den cuenta y lo consideren despreciable, sea que unas ventajas insignificantes y que no dependen de ellos les parezcan más importantes y halagüeñas, y que, por otra parte, ciertas cosas que les importan para no ser despreciados, desde el momento en que no las tienen, fingen que no les importa,
y es precisamente eso lo que aparentan despreciar por encima de todo e incluso execrar. Pero en el amor ese malentendido alcanza un grado supremo porque, quizás salvo cuando somos niños, se intenta que la apariencia que adoptamos, en vez de reflejar con exactitud nuestro pensamiento, sea lo que ese pensamiento juzga más adecuado para hacernos obtener lo que deseamos. Y que para mí, desde que había vuelto a casa, era poder conservar a Albertín tan dócil como en el pasado, que en su irritación no me pidiera una mayor libertad, que yo deseaba darle un día, pero que en ese momento en que tenía miedo a sus veleidades de independencia me hubiera vuelto demasiado celoso. A partir de ciertos años, por amor propio o por sagacidad, las cosas que más se desean son las que parecen no importarnos. Mas en amor, la simple sagacidad, que por otra parte no es probablemente la verdadera sabiduría, nos fuerza con demasiada rapidez a este género de duplicidad. Cuando de niño había soñado como más dulce en el amor y que me parecía su esencia misma, era dar rienda suelta delante de la que amaba a mi ternura, a mi gratitud por un gesto bondadoso, a mi deseo de una perpetua vida común. Pero por mi propia experiencia y por la de mis amigos, me había dado cuenta demasiado bien de que la expresión de tales sentimientos está lejos de ser contagiosa. En caso de una vieja dama amanerada como era Monsieur de Charlus, quien, a fuerza de no ver en su imaginación más que un joven hermoso, cree volverse él mismo un hermoso joven, y en sus ridículos alardes de virilidad deja traslucir un afeminamiento creciente. Este caso era en una ley cuya aplicación va mucho más allá de los Charlus únicamente, una ley tan general que el amor mismo no la agota por entero. Nosotros no vemos nuestro cuerpo, que los demás ven, y seguimos nuestro pensamiento, el objeto que está ante nosotros, invisible para los demás, vuelto visible en ocasiones por el artista de una obra. De ahí las desilusiones tan frecuentes entre sus admiradores cuando son admitidos a presencia del autor, en cuyo rostro se refleja de manera tan imperfecta la belleza interior. Cuando se ha observado esto, ya no se deja uno llevar. Por la tarde me había guardado de expresar a Albertín toda mi gratitud por no haberse quedado en el Trocadero, y esa noche, por miedo a que me dejara, había fingido querer abandonarla, fingimiento que no solo me dictaban, lo veremos enseguida, las enseñanzas que había creído recoger de mis amores precedentes y de las que intentaba sacar provecho para éste. Ese miedo a que Albertín fuera tal vez a decirme: quiero determinadas horas para salir sola, poder ausentarme 24 horas. En suma, cualquier solicitud de libertad que yo no trataba de definir, pero que me asustaba. Ese pensamiento me había rozado un instante durante la velada Verduri, pero se había disipado, contradicho además por el recuerdo de todo lo que Albertín me decía continuamente de su felicidad en mi casa. Si existía en Albertín su intención de dejarme, solo se manifestaba de una forma oscura, en ciertas miradas tristes, en ciertas impaciencias, en frases que no querían de ningún modo decir eso, pero que, razonando, y ni siquiera era preciso razonar, porque ese lenguaje de la pasión se comprende de inmediato, hasta las gentes del pueblo comprenden esas frases que solo pueden explicarse por la vanidad, el rencor, los celos, por otra parte inexpresados, pero que inmediatamente descubren en el interlocutor una facultad intuitiva que, como el buen sentido del que hablaba Descartes, es la cosa más difundida del mundo. Solo podían explicarse por la presencia en ella de un sentimiento que ocultaba y que podía inducirle a hacer planes para otra vida sin mí. Y así como esa intención no se expresaba en sus palabras de una manera lógica, así el presentimiento de esa intención que yo tenía desde esa noche permanecía en mí igual de vago. Seguía viviendo en la hipótesis que admitía por verdadero todo lo que Albertín me decía, mas es posible que durante ese tiempo dentro de mí no me abandonase una hipótesis totalmente contraria y en la que no quería pensar. Es tanto más probable cuanto que, de otro modo, no habría sentido ningún apuro para decirle a Albertín que había ido a casa de los Verduri, y que cuando, de otro modo, el escaso estupor que sentí frente a su cólera hubiese sido incomprensible. En última instancia, es probable que dentro de mí viviese la idea
de una Albertine totalmente opuesta a la que mi razón creaba, y también a la que sus propias palabras pintaban. Una Albertine, sin embargo, no absolutamente inventada, porque era como un espejo interior de ciertos movimientos que se producían en ella, por ejemplo su mal humor porque yo hubiese ido a casa de los Verduri. Además, desde hacía mucho, mis frecuentes angustias, mi miedo a decirle que la amaba, todo esto correspondía a otra hipótesis que explica muchas más cosas y también tenía de su parte lo siguiente, que si se adopta la primera, la segunda se volvía más probable, porque dejándome llevar a efusiones de ternura con Albertine, solo obtenía de ella una irritación, a la que por otra parte ella asignaba una causa distinta. Debo decir que lo que me había parecido más grave y más me había impresionado como síntoma de su intento de salir al paso de mi acusación era que me había dicho: creo que tienen a Mademoiselle Bintel esta noche. Y a lo que yo había respondido con la mayor crueldad posible: usted no me dijo que se había encontrado con Madame Verduri. En cuanto a Albertine me parecía poco amable, en lugar de decirle que estaba triste, me volvía malvado. Analizándolo según esto, según el invariable sistema de respuestas que describían exactamente lo contrario de lo que yo sentía, puedo estar seguro de que si esa noche le dije que iba a dejarla fue, antes incluso de que me hubiera dado cuenta, porque tenía miedo a que Albertine quisiese una libertad. No habría podido decir qué libertad era esa, que me hacía temblar, pero en última instancia una libertad tal que hubiera podido engañarme, o al menos que me habría impedido estar seguro de que no me engañase. Y yo quería hacerle ver por orgullo, por habilidad, que estaba muy lejos de temerlo, como ya en Balbec cuando yo quería que tuviese una alta opinión de mí, y más tarde cuando quería que no tuviese tiempo de aburrirse conmigo. Por último, sobre la objeción de que podía hacerse a esa segunda hipótesis, la no formulada, de que cuando Albertine me decía siempre de que cuanto Albertine me decía siempre significaba en cambio que su vida preferida era la vida en mi casa, el reposo, la lectura, la soledad, el odio a los amores sáficos, etc., sería inútil tomarla en consideración. Pues si por su lado Albertine me hubiese querido juzgar qué era lo que yo sentía por lo que le decía, habría sabido exactamente lo contrario de la verdad, dado que yo solo manifestaba el deseo de dejarla cuando no podía prescindir de ella, y dado que en Balbec le había confesado 2 veces que amaba a otra mujer, una vez a André, otra a una persona misteriosa, las 2 veces en que los celos me habían devuelto el amor por Albertine. Así pues, mis palabras no reflejaban en absoluto mis sentimientos. Si de esto el lector solo tiene una impresión un tanto débil, es porque, al ser narrador, les pongo mis sentimientos al mismo tiempo que le repito mis palabras. Mas si yo le ocultase los primeros y él solo conociese las segundas, mis actos, tan poco acordes con ella, le daría tan a menudo la impresión de bruscos cambios extraños que me creería poco menos que loco. Proceder que, por otro lado, no sería mucho más falso que el adoptado por mí, porque las imágenes que me hacían actuar, tan opuestas a las pintadas por mis palabras, eran en ese momento muy oscuras. Yo no conocía sino de modo imperfecto la naturaleza que me hacía actuar. Hoy conozco claramente su verdad subjetiva. En cuanto a su verdad objetiva, es decir, si las intuiciones de esa naturaleza captaban con más exactitud que mi razonamiento las verdaderas intenciones de Albertine, si hice bien en fiarme de esa naturaleza, y si por el contrario ella, en vez de aclarar las de Albertine, no las alteró, es algo que me resulta difícil decir. Aquel vago temor que sentí en casa de los Verdurin a que Albertine me dejase se había disipado al principio. Al regresar a casa lo había hecho con una sensación de ser un prisionero y no con la de volver a encontrar a una prisionera. Mas una vez disipado, el temor había vuelto a dominarme con más fuerza cuando, en el momento de anunciarle a Albertine que había ido a casa de los Verduri, había visto superponerse en su rostro una apariencia de enigmática irritación que, por otra parte, no le afloraba por primera vez. Sabía bien que no era más que la cristalización en la carne de agravios razonados, de ideas claras para quien las forma y las calla, síntesis hecha visible pero no más racional y que
Quien recoge su preciso residuo sobre el rostro del ser amado procura a su vez, para comprender lo que ocurre en éste, devolver mediante el análisis a sus elementos intelectuales. La ecuación aproximada de esa incógnita que para mí era el pensamiento de Albertín me había dado poco más o menos. Conocía sus sospechas, estaba seguro de que trataría de verificarlas, y para que no pueda estorbarle, ha hecho todo su pequeño trabajo a escondidas. Pero si no era con estas ideas, de las que nunca me había hecho partícipe, con las que Albertín vivía, ¿cómo era posible que no la horrorizase, que aún tuviese fuerza para soportarlo, que no estuviese a punto de decidir un día u otro poner fin a una existencia en la que, si cuando menos era culpable de deseo, debía de sentirse adivinada, acosada, imposibilitada para entregarse nunca a sus propios gustos, sin que mis celos se vieran desarmados? Una existencia en la que, si era inocente de intención y de hecho, tenía derecho desde hacía algún tiempo a sentirse desanimada, viendo que desde Baalbek, donde había puesto tanta perseverancia en evitar quedarse nunca solas con André, hasta hoy, que había renunciado a ir a casa de los Verduri y a quedarse en el Trocadero, no había conseguido recuperar mi confianza. Tanto más cuanto que yo no podía decir que su actitud no fuese perfecta. Si en Baalbek, cuando se hablaba de muchachas de mala pinta, yo había visto con frecuencia en ellas risas, exhibiciones del cuerpo, imitación de sus modales que me torturaban, por lo que suponía que esto podía significar para sus amigas. Desde que sabía mi opinión sobre ese punto, en cuanto se aludía a ese tipo de cosas, dejaba de participar en la conversación, no solo con la palabra, sino también con la expresión del rostro. Fuese para no contribuir a las malevolencias que se decían sobre esta o aquella, o por cualquier otra razón, lo único que yo sorprendía entonces, a partir del momento en que se rozaba el tema, era la distracción atestiguada por sus rasgos, siempre tan móviles, que conservaban exactamente la expresión de un momento antes, y esa inmovilidad de una expresión, aunque ligera, pesaba como un silencio. Hubiera sido imposible decir si censuraba, si aprobaba, si conocía o no aquellas cosas. Ahora, cada uno de sus rasgos solo estaba en relación con otro rasgo suyo. La nariz, la boca, los ojos formaban una armonía perfecta, aislada del resto. Parecía un pastel, y no haber oído lo que acababa de decir se acababa de decir más que si se hubiera dicho delante de un retrato de Latour. Mi esclavitud, aún percibida por mí cuando al dar al cochero la dirección de Brichot había visto la luz de la ventana, había dejado de pesarme poco después, cuando vi que Albertín parecía sentir tan cruelmente la suya. Y para que le pareciese menos pesada, para que no tuviese la idea de romperla por sí misma, me había parecido más hábil darle la impresión de que no era definitiva y de que yo mismo deseaba ponerle fin. Viendo que mi estratagema había dado resultado, habría podido sentirme feliz, primero porque lo que tanto había temido, la voluntad de irse que suponía en Albertín, quedaba descartada, y luego porque, al margen mismo del resultado pretendido, en sí mismo el éxito de mi estratagema, demostrando que para Albertín yo no era en modo alguno un amante despreciado, un celoso escarnecido que ve descubiertas de antemano todas sus artimañas, volvía a dar a nuestro amor una especie de virginidad, haciendo renacer para él la época en que en Baalbek Albertín aún podía creer con tanta facilidad que yo amaba a otra. Ahora, desde luego, yo no lo habría, ya no lo habría creído, pero todavía prestaba fe a mi intención simulada de separarnos aquella noche para siempre. Daba la impresión de sospechar que la causa podía estar en casa de los Verduri. Le dije que había visto a un autor dramático, Bloch, muy amigo de Lea, a quien ella había dicho cosas extrañas. Con ello pensaba hacer creer que sabía mucho más de lo que decía sobre las primas de Bloch, pero por necesidad de calmar la turbación en que me ponía mi simulación de ruptura, le dije: Albertín, ¿puede jurarme que no me ha mentido jamás? Miró fijamente en el vacío antes de responderme: sí, es decir, no. Hice mal diciéndole que André había estado muy interesada por Bloch. No lo habíamos visto. Pero entonces, ¿por qué? Porque tenía miedo a que usted pensase otras cosas de ella. Eso es todo. Volvió a mirar al vacío y dijo: hice mal cuando le oculté un viaje de 3 semanas que hice con Lea. Pero le conocía a usted tampoco. Fue antes de Baalbek, antes del segundo, sí.
y esa misma mañana me había dicho que no conocía a Lea. Contemplaba a una llamarada quemar de un solo golpe una novela que yo había tardado millones de minutos en escribir. ¿Para qué? ¿Para qué? Comprendía perfectamente, desde luego, que esos dos hechos Albertín me los revelaba pensando que yo los había sabido indirectamente a través de Lea, y que no había ninguna razón para que no existieran otros 100 parecidos. También comprendía que cuando se le interrogaba, las palabras de Albertín nunca contenían un átomo de verdad, que la verdad se le escapaba solo a pesar suyo, como una repentina mezcla operada en ella entre los hechos que hasta ese instante había decidido ocultar y la certeza de que uno ya los había conocido. Pero 2 cosas no es nada, le dije a Albertín. Lleguemos hasta 4 para que me deje usted algunos recuerdos. ¿Qué más puede revelarme? Volví a mirar al vacío. ¿A qué creencias en la vida futura adaptaba ella la mentira? ¿Con qué dioses menos complacientes de los que había previsto trataba de llegar a un acuerdo? No debió de ser cómodo porque su silencio y la fijeza de la mirada duraron bastante tiempo. No, nada más, terminó por decir, y pese a mi insistencia se obstinó, ahora cómodamente en nada más. Y qué mentir, porque desde el momento en que tenía aquellos gustos hasta el día en que había sido recluida en mi casa, cuántas veces, en cuántas casas y paseos había debido satisfacerlos. Las gomorritas son a un tiempo bastante pocas y bastante numerosas para que, en medio de una multitud cualquiera, una no pase desapercibida a ojos de otra. Desde entonces reunirse es fácil. Me acuerdo con horror de una noche que, en su momento, solo me había parecido ridículo. Uno de mis amigos me había invitado a cenar en el restaurante con su querida y otro amigo suyo que también había llevado la suya. Ellas no tardaron mucho en entenderse, pero era tanta su impaciencia por poseerse que desde la sopa sus pies se buscaban, encontrando a menudo el mío. Enseguida las piernas se entrelazaron. Mis 2 amigos no veían nada. Yo estaba negro. Una de las 2 mujeres, incapaz de aguantar más tiempo, se metió debajo de la mesa diciendo que se le había caído algo. Luego la otra tuvo jaqueca y pidió subir al lavabo. La primera se acordó de que era la hora de ir a recoger a una amiga al teatro. En resumidas cuentas, me quedé solo con mis 2 amigos, que no sospechaban nada. La que tenía jaqueca volvió a bajar, pero diciendo que se iba sola a casa de su amante, donde lo esperaría, para tomar un poco de antipirina. Se hicieron muy amigas, paseaban juntas. Una se vestía de hombre, levantaba chiquillas y las llevaba a casa de la otra para iniciarlas. La otra tenía un jovencito del que aparentaba estar descontenta y le hacía castigar por su amiga, que no tenía la mano blanda. Puede decirse que no había lugar, por público que fuera, donde no hiciese cuanto hay de más secreto. Pero si durante todo el tiempo de ese viaje Lea siempre estuvo muy correcta conmigo, me dijo Albertín, hasta era más reservada que muchas mujeres del gran mundo. ¿Es que hay señoras del gran mundo que no lo han sido con usted, Albertín? No, nunca. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, era menos libre en su modo de hablar. Por ejemplo, a diferencia de muchas mujeres a las que reciben en los salones, no habría empleado la palabra cargante o la frase me importa un bledo. Me pareció que una parte de la novela que aún no había ardido terminaba deshaciéndose en cenizas. Mi desaliento habría podido durar. Las palabras de Albertín, cuando pensaba en ellas, me provocaban una cólera insensata. Decayó ante una especie de enternecimiento. También yo, desde que había vuelto a casa y declaraba mi propósito de romper, también yo mentía, y aquella voluntad de separación que simulaba con perseverancia iba entrañando poco a poco para mí algo de la tristeza que habría sentido si realmente hubiera querido dejar a Albertín. Por otra parte, aun volviendo a pensar a saltos, a tirones, como se dice para los otros dolores físicos, en aquella vida orgiástica que había llevado Albertín antes de conocerme, mi admiración por la docilidad de mi cautiva aumentaba, y dejaba de odiarla. Cierto que durante nuestra vida común nunca había dejado de dar a entender a Albertín que, verosímilmente, esa vida solo sería provisional, de modo que Albertín siguiese encontrándole algún encanto. Pero esta noche yo había ido más lejos por miedo
a que vagas amenazas de separación ya no fueran suficientes, contradichas como sin duda lo serían en la mente de Albertín por su idea de un gran amor celoso por ella que me habría hecho ir, eso parecía decirme, a investigar a casa de los Verduri. Esa noche pensé que, entre las otras causas que habían podido inducirme bruscamente, sin darme cuenta siquiera, salvo poco a poco, a representar aquella comedia de ruptura, había sobre todo una, que cuando, en uno de aquellos impulsos como los tenía mi padre, amenazaba a un ser en su seguridad, al no tener como él el valor de cumplir una amenaza, para no dejar creer que sólo habían sido palabras en el aire, iba bastante lejos en las apariencias de su cumplimiento, y sólo me replegaba cuando el adversario, teniendo plena ilusión de mi sinceridad, había temblado realmente. Por otro lado, en esas mentiras sentimos perfectamente que hay algo de verdad, que si la vida no aporta cambios a nuestros amores, somos nosotros mismos quienes queremos aportarlos o fingirlos y hablar de separación porque sentimos que todos los amores y todas las cosas evolucionan rápidamente hacia el adiós. Queremos llorar las lágrimas que ese adiós ha de aportar mucho antes de que sobrevenga. Desde luego, en la escena que yo había representado había una razón utilitaria esta vez. De pronto había querido conservarla porque la sentía dispersa en otros seres a los que no podía impedirle que se uniera. Pero aunque hubiera renunciado para siempre a todos por mí, quizá habría resuelto con mayor firmeza todavía no dejarla nunca, porque la separación se vuelve más cruel por los celos, pero por la gratitud imposible. En cualquier caso, tenía la impresión de estar librando la gran batalla en que debía vencer o sucumbir. Hubiera ofrecido a Albertín en una hora todo lo que poseía, porque pensaba, todo depende de esta batalla. Pero esas batallas se parecen menos a las de antaño, que duraban unas cuantas horas, que a una batalla contemporánea que no acaba ni al otro día, ni 2 días más tarde, ni a la semana siguiente. Empeñamos en ella todas nuestras fuerzas creyendo siempre que son las últimas que vamos a necesitar. Y pasa más de un año sin que llegue la decisión. Quizás añadiese a ella una inconsciente reminiscencia de las escenas fingidas hechas por Monsieur de Charlus, a cuyo lado me hallaba cuando el temor a ser abandonado cuando el temor